La Biblia nos enseña que por medio de la fe en Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero ¿cuáles son ahora las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios? Eso es lo que vamos a hablar en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y continuamos con esta serie de mensajes sobre la primera epístola de Juan. Ha sido una epístola muy importante, donde hemos visto temas muy importantes para la edificación de la vida cristiana. En los mensajes anteriores nosotros vimos que Juan nos hablaba acerca de las grandes bendiciones que disfrutamos como hijos de Dios. Pero hoy en este pasaje nos va a hablar acerca de cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Para estar pendientes de todos estos mensajes, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que reciban notificaciones cuando hay un mensaje nuevo en el canal. Bien, el texto que vamos a estudiar hoy está en Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Algunas cosas muy importantes en este texto. Y lo primero que podemos ver es que ya debemos tener una identidad como hijos de Dios. El apóstol Juan nos habla de que ya somos hijos de Dios y tenemos que aprender a aceptar nuestra identidad. En el versículo 1 decía: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Como mencioné en pasajes anteriores de esta epístola, ya Juan nos ha recordado muchas veces todo el amor que Dios ha tenido por nosotros, cómo la obra de Jesús en la cruz pagó el precio de nuestros pecados y cómo de esa manera nuestras relaciones con Dios han cambiado. Nos hemos reconciliado con Dios por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y como consecuencia de todo esto, nosotros podemos decir que ya somos hijos de Dios. Menciono esto porque existe una idea en nuestro mundo muy común de decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios por el hecho de ser creación de Dios. Pero la Biblia nos repite a cada momento que el pecado en los seres humanos ha producido una barrera entre Dios y los seres humanos. Y es por esta razón que solamente la fe en Jesús nos puede reconciliar con Dios, y solamente por la fe en Jesús es que somos ahora hijos de Dios por adopción, porque Dios nos adopta como sus hijos y nos hace parte de su familia, pero solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso dice Juan 1:12, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra de las ventajas de ser hechos hijos de Dios es que
Recibimos con esto nosotros un nuevo nacimiento espiritual, y es lo que en doctrina bíblica se conoce como la regeneración. Ya que cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador, es el Espíritu de Dios el que viene a morar con nosotros, y es el Espíritu de Dios el que nos da una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y junto con esto es que el Espíritu de Dios también nos capacita para vivir la vida que a Dios le agrada. En el mismo texto que estamos estudiando, en el capítulo 3, versículo 9, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Esto de esta expresión de que la semilla de Dios permanece en nosotros se refiere que hemos sido engendrados por medio de su Espíritu. Y por eso, dice el texto, no practicamos el pecado. Pero entonces surge la pregunta, porque aún siendo cristianos, nosotros sabemos que seguimos de una u otra forma practicando el pecado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto me lleva al segundo punto de este mensaje, es que debemos aprender a vivir como hijos de Dios. En los versículos 2 y 3 dice Juan: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si bien es cierto, ya somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu de Dios, ya hemos nacido de nuevo, pero Juan nos recuerda que todavía no se ha manifestado completamente lo que habremos de ser. Esto, es decir, todavía falta un camino, y un duro camino que tenemos que recorrer para poder vivir plenamente en santidad. Y Juan nos recuerda aquí que ese proceso se va a completar solamente cuando Jesús venga. Es decir, mientras estemos en este cuerpo mortal, no hay nadie que pueda afirmar que ya ha alcanzado la perfecta santidad. Pero en eso nos dice Juan que tenemos una responsabilidad, y es la de purificarnos a nosotros mismos. Purificarnos se refiere a ese proceso de irnos despojando poco a poco de todas aquellas prácticas pecaminosas que existen en nuestra vida, irnos apartando cada vez un poco más para Dios y para su servicio. Este proceso es lo que en la doctrina bíblica se llama la santificación, el ir apartándonos cada vez más para Dios. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó es el de llegar a ser como Jesús, y esto es algo a lo que nosotros avanzamos día tras día. Quiero comentar como a manera de ilustración que muchas veces he escuchado este dicho, especialmente en mi contexto es muy común cuando la gente dice: así nací y así me de morir. O hay una frase que es también común aquí en mi contexto, es: genio y figura hasta la sepultura. Es una frase que quiere hacer referencia a que un ser humano nace de una forma y que es imposible cambiarlo hasta en toda su vida. Pero nosotros sabemos que en la vida cristiana esto no es así y no debe ser así. No debemos decir este tipo de frases de que así nací, así soy y así me de morir, porque precisamente el propósito de la vida cristiana es ir cambiando, moldeando nuestro carácter, abandonando las áreas que están mal de nuestro carácter. Sabemos que el propósito de la vida es la vida cristiana es llegar a ser como Jesús, y esto es un proceso de cambio, un proceso de dejar lo malo de nosotros, ir adoptando lo bueno de Jesús en nosotros. Entonces, sabemos que en la vida cristiana Jesús nos salvó por gracia, por medio de la gracia, pero no nos salvó para dejarnos iguales. Él nos salvó también para cambiar nuestro carácter, para hacerlo cada vez más como el de Jesús. Entonces, como cristianos no deberíamos estar conformes con lo que somos, sino cada día procurar avanzar un poco más. Por eso,
Juan nos recuerda en los versículos del 6 al 8 de los textos que estamos estudiando, dice: todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Muchas veces estos textos se pueden prestar a malos entendidos, ya que en capítulos anteriores el mismo apóstol Juan nos ha dicho, por ejemplo, en 1 de Juan 1:8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Juan deja claro que todos de una forma tenemos pecado, pero aquí en cambio en estos textos dice que el que practica el pecado es del diablo. Por eso es que deberíamos tener un poco clara la diferencia entre practicar el pecado y pecar, porque como cristianos nosotros estamos claros que muchas veces vamos a pecar por las debilidades de nuestra naturaleza. Es algo que a todo cristiano le va a pasar. Pero practicar el pecado ya es una expresión un poco más que hace alusión a un estilo de vida del cual uno no se quiere arrepentir. Entonces es lo que dice Juan, que el que practica el pecado es del diablo, es decir, el que vive con el pecado como un estilo de vida del cual no se quiere arrepentir. Pero bueno, ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo crecer en esa santidad si todavía vivo en esta naturaleza pecaminosa? Aquí debemos recordar nuevamente que esto es algo que Dios lo hace posible en nosotros por medio de su Espíritu. Él es el que produce en nosotros ese fruto de parecernos un poco más a Jesús, como en Gálatas 2:22 y 23, que dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Pero también hay una gran responsabilidad de nuestra parte, y es la de permanecer en Jesús. En Juan capítulo 15, en los versículos 4 y 5, Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, vemos aquí que la responsabilidad del cristiano es la de permanecer en él, estar en comunión con Jesús. Cuando en nuestra vida llegamos a dar el fruto que a Dios le agrade, debemos de alguna forma mostrarnos diferentes en medio de un mundo de pecado, y es lo que produce el Espíritu en nosotros. Y eso es el tercer punto que quería compartir con ustedes: es que un cristiano debe marcar la diferencia. En el versículo 10 de 1 de Juan 3 que estamos estudiando, decía el apóstol: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Juan nos muestra que siempre debe haber una diferencia que distinga entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y en este texto se refiere a las obras de justicia y al amor al prójimo. Jesús también enseñó que nuestras obras son una manera de hacer brillar la luz de Jesús en un mundo que vive en oscuridad. En Mateo 5:16 Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Entonces lo importante de este texto es que el propósito de nuestras buenas obras debe ser para que la gente alabe a Dios, alabe a nuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, nuestro testimonio puede marcar la diferencia entre que la gente crea en nuestro Dios o que no crea. Y debemos plantearnos la pregunta entonces: ¿la gente nos diferencia por nuestra fe y por nuestras obras? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra universidad, ¿nos diferencian? ¿Hay algo diferente que hace brillar la luz de Jesús? Es algo que deberemos nosotros siempre preguntarnos. Y lo más importante, y sobre todo lo que Juan dice aquí que debe marcar la diferencia como hijos de Dios, es el amor al prójimo.
Y sobre esto vamos a seguir profundizando en las siguientes lecciones, en los siguientes mensajes de esta epístola de Primera de Juan. Entonces, recuerden, nuevamente, suscríbanse al canal y estén pendientes de estas listas de reproducción. Entonces, solo para concluir, en este pasaje hemos hablado algunas grandes verdades doctrinales que son muy presentes, que debemos tener muy presente en nuestro día a día. Ya somos hijos de Dios por la fe, por la gracia, por el amor de Dios. Pero a partir de eso Él nos da un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento viene con nuevas responsabilidades para la vida, para hacerle brillar la luz de Jesús, para que nosotros podamos crecer en nuestro carácter y parecernos cada día un poco más a Él. Y eso puede atraer a más personas para que vengan a la fe en Jesús. Eso quería compartir con ustedes en este mensaje. Recuerden que hay más series de videos en el canal sobre la epístola de los Efesios, sobre la epístola de Santiago y muchos temas también que pueden interesarles. Apoyen este ministerio, es algo que siempre les pido. Hay muchas formas que pueden apoyar. Obviamente compartiendo los videos, dándole me gusta, comentando, así se pueden posicionar un poco mejor. Pero también tengo mi cuenta de Patreon, tengo mi cuenta de PayPal y tengo mis libros que se han publicado en el Amazon, que también pueden ser formas en las que ustedes pueden apoyar a seguir adelante compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram. Ahora también estoy estrenando TikTok. También pueden buscarle como Cibersaulo en TikTok para hacer videos más cortitos que les puede gustar también. Y eso, así como siempre, les dejo unas sugerencias de videos y el enlace para que se suscriban al canal. También les suelo dejar un enlace para que sigan la página web todoteos.com, pero no sé, desde hace algunos días atrás en YouTube ya no me deja ponerlo, me sale algún error, no sé qué puede ser. Pero bueno, eso quiero comentarles. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.